¿Alguna vez te has preparado chocomilk? Vamos a suponer que lo haces a mano y agitas muy rápido. Y siempre en el centro del recipiente. ¿Cómo se llama esa pequeña figura que empieza a aparecer cuando de verdad estás agitando muy rápido? Hablando de geometría, esa figura que aparece como vórtice, en realidad le llamamos paraboloide de revolución. Se llama así porque es un paraboloide que aparece como consecuencia de las revoluciones. Somos bien sofisticados con los nombres, ¿verdad? Esta figura que tengo aquí pretende ser una representación de un paraboloide de revolución. Entonces tengo mi eje de rotación, que es este de aquí. Alrededor de mi eje de rotación, mi masa de agua, que originalmente estaba como una superficie horizontal, ya formó un vórtice. Y lo que me interesa saber es el comportamiento relacionado con la presión con este vórtice. Entonces vamos a empezar a analizar las fuerzas que están sucediendo en este caso. Sabemos que va a persistir la gravedad normal. ¿Por qué? Porque esta tiende a atraer a todos los cuerpos al centro de la Tierra, así que esto seguirá en dirección hacia el centro de la Tierra. No le puse nombre al eje, pero bueno, esto tendrá que ser Z, dirección Z. Y existirán los vectores de aceleración y menos aceleración, que como ya los había platicado, uno de los dos es la fuerza centrífuga, el otro es la centrípeta, que corresponden uno a la fuerza real, a la aceleración, y el otro a lo que interpretamos como la reacción o la tercera ley de Newton. Haciendo el cálculo de la gravedad efectiva, tal como lo vimos con la fórmula del video previo, que es la gravedad normal menos el vector de aceleración. Esta puede ser una resta algebraica o una resta gráfica, como ustedes gusten. Nos da un vector llamado gravedad efectiva con un ángulo llamado, en este caso, alfa. Este es un triángulo, como pueden ver, y este triángulo yo lo puedo tratar de representar en función precisamente de los catetos que conozco. El vector de aceleración o la negativa, cualquiera de los dos, va a ser de una magnitud conocida y la gravedad es una magnitud conocida. Por lo tanto, fácilmente lo que puedo pensar que es una función trigonométrica que puedo aplicar es, si este es un cateto y este es otro cateto, será la función tangente. Ahora, esta línea de aquí pretende ser precisamente una línea tangente a la curva. Si recuerdas tus clases de cálculo, una línea tangente es aquella que toca un solo punto en la curva. Mis dibujos no son tan perfectos, pero hagan de cuenta que esta línea de aquí, en efecto, solo toca un puntito de la curva. Y dado que es una tangente a la curva justo donde está tocando el vector de la gravedad efectiva, también esta inclinación es el mismo ángulo alfa. Vamos a describir esto ahora, no en el dibujito, sino en la parte matemática. Empezamos por el principio. Estas dos expresiones de aceleración son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que de tus clases de mecánica clásica deberás recordar que son igual al cuadrado de la velocidad angular por el radio. Este radio será la distancia que se abre desde el centro hasta el punto que estemos haciendo el cálculo de la aceleración. Y bueno, los estoy representando como valor absoluto porque ya sabemos que son iguales en magnitud, solo que tienen sentido opuesto. La diferencia entre estas dos expresiones que ves aquí es que esta segunda está escrita con notación vectorial. Entonces ves que le aparece el gorrito a la fuerza centrífuga y estamos incluyendo el vector normal en dirección radial. Ahora, como ya quedamos que este ángulo alfa lo puedo relacionar con las fuerzas a través de la función tangente, precisamente eso es lo que voy a sustituir. La función tangente alfa será igual al cateto opuesto a este ángulo. Este ángulo es el de la aceleración, que como acabo de describir es lo mismo que decir el cuadrado de la velocidad centrífuga por el brazo de rotación. Y el cateto adyacente a alfa es mi gravedad normal. Ya ni siquiera le puse la n, pero bueno, es la misma, ¿no? Y por definición estoy diciendo que también es el ángulo alfa de aquí, la tangente. Lo puedo igualar a los cambios infinitesimales, que serán de nuevo
cateto opuesto, que debe habérselo descrito, pero el cateto opuesto está relacionado con el eje Z, y el cateto adyacente al ángulo alfa, que en este caso es R. Esta expresión, de hecho, nos describe el plano de equipresión. Espero que recuerdes que en el video pasado yo te hablé de planos de equipresión que podíamos ver en los recipientes. Si es un recipiente estático con la superficie del fluido horizontal, quiere decir que la gravedad está perpendicular. Si el recipiente está sufriendo una aceleración, entonces va a cambiar dónde se localiza el ángulo de la gravedad efectiva y como consecuencia se moverá la superficie del líquido. En este caso particular, hay planos de equipresión que no están en función de esa superficie, sino que están en función de el paraboloide de revolución. Esta expresión la podemos integrar fácilmente con separación de variables. De un lado dejamos R de R y del otro lado dejamos dz, desde el límite cuando R es igual a 0 hasta R, el R máximo que vayamos a tener, y de una z igual a 0, nuestro origen tendrá que empezar aquí, a una z cualquiera. Entonces esta va a ser de hecho la ecuación que vamos a utilizar para poder hacer una equivalencia entre mi delta z, que utilizábamos para calcular la caída de presión en una profundidad específica, ρ por gravedad por delta z, y qué va a suceder cuando estemos hablando de una masa líquida en rotación que va a estar en función de la velocidad angular y del radio en el cual estemos posicionados. Para que el concepto te quede bien claro, te presento un ejemplo numérico. Esto es un manómetro, o pretende ser el dibujo de un manómetro. El tubo debería estar suficientemente delgado como para no tener que preocuparnos por el grosor y cómo va a afectar esto nuestros cálculos de presión, el grosor de la tubería. Tiene un fluido manométrico que empieza aquí y llega hasta el punto M, que es donde se cierra el manómetro. La densidad del fluido manométrico es de 1500 kilogramos por metro cúbico. El delta H, desde donde empieza el fluido manométrico hasta M, es de 0.2 metros. El ancho de mi U del manómetro es de 0.8 metros y la distancia de este bracito hasta donde se hace cerrada es 0.7 metros. La pregunta es, ¿cuál es la presión manométrica en el punto M para estos dos casos? Si la velocidad angular es 0 radianes por segundo, o sea que está quieto, tal como está el dibujo, y si la velocidad es de 100 radianes por segundo. Te recomiendo que intentes resolverlo tú solo, que le pongas pausa a este video y cuando ya lo hayas resuelto o cuando definitivamente creas que ya no sabes qué hacer, reanudas para ver mi solución. El inciso A es un ejemplo sencillo de manometría de caída de presión como los que espero que ya hayas hecho con anterioridad. La presión en el punto M va a ser igual a ρg delta H. La densidad del fluido manométrico son 1500 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es la constante 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el delta H es este de aquí que yo te marqué desde que te describí el diagrama, ¿no? Y esta operación sencilla nos da 2943 pascales. Ahora, ¿qué va a suceder cuando efectivamente comencemos a girar el manómetro? Lo que tendríamos que esperar que suceda es que, así como el ejemplo de la gente que iba sentada en este juego de feria, en el cual van 3 individuos en una sillita y las sillitas van girando alrededor de un eje, el de la orilla va recibiendo mayor presión, ¿no? En este caso, la orilla, si este es el eje de rotación, la orilla es precisamente esta zona del manómetro y tal cual lo que nos interesa es el punto M. Entonces, pues tendremos que ver qué sucede con esa rotación. Previamente lo que hicimos es analizar cómo la velocidad angular iba a darnos un equivalente en delta z. Así que empezamos por ahí. Para una posición en R, para un brazo de giro de 0.8 metros, aplicamos nuestra fórmula. Acuérdate que los radianes por segundo también, dado que el radiano es un concepto matemático, a veces lo quitamos como unidad y nada más escribimos 1 sobre segundo o la inversa de segundo. Entonces tenemos 100 radianes por segundo, al cuadrado, no se lo puse, por el radio,
entre 2 veces G. Si no me equivoqué a la hora de hacer esta operación por no haberle puesto el cuadrado en el pintarrón, tendría que darte un cálculo de 326 metros. ¿Eso qué significa? Que el equivalente a este giro es decir que tenemos una caída delta H que representa 326 metros. Una vez obtenido ese cálculo, entonces no nos queda más que regresar a la fórmula de densidad por G por delta H. Haciendo la sustitución de esa fórmula tenemos 1500 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del fluido, la gravedad, que es una constante 9.81, y delta H, de repente a mis estudiantes les ha sucedido que nada más ponen el delta H asociado a la rotación, cuando tiene que ser el delta H asociado a la rotación más el delta H original. ¿Por qué? Pues porque esta caída de presión no desapareció. Las condiciones que teníamos en un principio cuando estaba estático nos indicaban una caída de presión de 0.2 metros. Así que eso debe prevalecer. Quizás no cambie demasiado el resultado final, pero es una cuestión de conceptos. Y bueno, ya haciendo el cálculo, para mí esto da una solución de 4.8 por 10 a la 6 pascales. Esto tiene aplicaciones prácticas. De hecho, es algo que nos sirve en concepto para poder dimensionar el tamaño del impulsor de una bomba centrífuga, o viceversa. Si tienes un tamaño específico de impulsor, te permite darte una idea de qué tan alto puede ser lo que te puede impulsar un fluido. De hecho, esto lo vamos a hacer en el próximo video. Espero que hasta ahora estos videos te sean útiles. Recuerda suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para que YouTube te avise cada que yo agregue un video nuevo. Si te gusta la divulgación de la ciencia, recuerda también suscribirte al canal que tengo destinado exclusivamente para eso. Hasta pronto.